¿Sabes cuándo entrarás en el reposo? Cuando tú también dejes de trabajar. Cuando piensas que por tus propios esfuerzos podrás vencer el pecado algún día, siempre serás derrotado. Considera el ejemplo de los discípulos tratando de pescar y esforzándose toda la noche, pero no pescaron nada. Cuando llegas al reposo y dices, Señor, toda mi vida me he esforzado, pero nunca he obtenido la victoria. Tú tienes que hacerlo por mí. Así es el hombre con la ley. La ley es el hombre tratando de hacer algo por Dios. La gracia es Dios haciendo algo por el hombre. Cuando dejas de luchar, entrarás en este reposo. Ese es el secreto. Verso 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Confiemos en Dios hoy y digamos, Señor, por favor, tráeme a esta vida de reposo. Hay algo que no he experimentado en la vida cristiana y lo quiero. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Primero entramos en el reposo del perdón de nuestros pecados, y luego podemos entrar en el reposo de la victoria sobre el pecado. Let's turn now to the Pasemos ahora a la carta a los Hebreos. now. If you use Si estás usando una Biblia Reina Valera, verás que dice en la parte superior la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. apostle to the Hebrews. Now this is Ahora bien, unusual este es uno de esos libros inusuales del Nuevo Testamento, there is no record donde no hay registro dentro de la carta o libro que indique quién lo escribió ni a quién fue dirigido. and to whom it was written. Paul Cada vez que Pablo escribía una carta, siempre ponía su nombre al principio y mencionaba también a quién se dirigía. Así que si ese era su hábito, probablemente Pablo no escribió esto y no sea una carta suya. the second Lo thing segundo es que tampoco sabemos a quién fue dirigida. and the reason why they El gave the motivo por title el to cual the se le dio el Hebrews título de Hebreos no es por algo dentro de la the carta. book No hay evidencia de que estuviera dirigida a los hebreos. to the Hebrews, it's because Se le puso ese título porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento, como el sacerdocio de Aarón, Moisés y Melquisedec. that it's assumed Por eso se asumió que había sido escrita para cristianos familiarizados en el Antiguo Testamento, Testament es and decir, cristianos hebreos, cristianos judíos. Jewish Christians. But Pero en realidad eso a nosotros no nos interesa mucho. does too much. Eso es para los que quieren estudiar doctorados en teología y estudian ese tipo de cosas. We are more interested. Nosotros estamos más interesados en ver lo que Dios quiere hablarnos. Doesn't matter who wrote No importa quién la escribió. Para mí es suficiente saber que el Espíritu Santo la escribió. and it doesn't matter Tampoco importa si no sabemos a quién fue dirigida, it was written for. porque fue escrita para mí. So it's the Holy Spirit's book Así que para mí, esta es una carta del Espíritu Santo. and Y no es muy importante que no sepamos a quién fue dirigida en el primer to siglo, whom it was written. But it's a very profound pero es un libro muy profundo. and No sé cuántos creyentes lo leen con atención. read it carefully and Creo que la mayoría de creyentes prefieren leer las cartas a los romanos o filipenses en lugar de hebreos. Eso podría ser una obra del diablo, impidiendo que los creyentes lean este maravilloso libro. Este libro revela la humanidad de Jesucristo nuestro Señor, quizás más que cualquier otro libro en todo el Nuevo Testamento. New Testament. And what También lo que la humanidad de Cristo significa para nosotros y las aplicaciones prácticas de eso en nuestra vida. Cada verdad en la Escritura tiene una aplicación práctica. because Jesus Christ is Porque God, Jesucristo es Dios, lo adoramos y le oramos. to him.
pero Él también es hombre. What? Debemos preguntarnos, ¿tiene eso alguna aplicación práctica para nosotros? Podemos decir que porque fue hombre murió por nuestros pecados, pero ¿de qué manera tiene eso hoy una aplicación práctica para tu vida? Si dices que no tiene ninguna, entonces la humanidad de Cristo es una doctrina muerta para ti. Y una doctrina muerta es como un músculo muerto. Puede estar ahí, pero no lo usas. ¿Sabes lo que le pasa a un músculo de tu cuerpo si no lo usas durante mucho tiempo? Muere. Por eso las personas que han estado mucho tiempo postradas en una cama de hospital deben prácticamente aprender a caminar de nuevo porque sus músculos se han debilitado mucho. Así que no te sirve de nada creer en alguna doctrina de la escritura si no tiene una aplicación práctica en tu vida diaria. It's almost like a Es como un músculo que no usas y después de un tiempo lo pierdes por completo. most Christians Y como la mayoría de los cristianos no han buscado una aplicación práctica en su vida diaria de la verdad por qué Jesús se hizo hombre, la han perdido. they have lost it. Tanto así que cuando alguien proclama la humanidad de Jesucristo y su aplicación práctica, muchos creyentes lo llaman hereje. I'm a heretic. ¿Por qué lo llaman hereje? Porque perdieron el uso de ese músculo, perdieron el uso de esa doctrina. Doctrine. Cuando Martín Lutero proclamó la justificación por la fe, muchos lo llamaron hereje porque esa doctrina había estado perdida por siglos. Lo mismo ocurre cada vez que una doctrina se pierde y alguien la recupera, lo llaman hereje. La siguiente generación lo llamará profeta, pero la generación presente lo llamará hereje. Esto siempre ha sido así en la historia de la iglesia. Cuando hace más de 100 años algunos comenzaron a proclamar el bautismo en el Espíritu Santo, todos los llamaron herejes. Ahora, por supuesto, la mayoría reconocen que fue una verdadera manifestación del Espíritu Santo. Sucede exactamente lo mismo con la humanidad de Cristo. Hoy en día es raro escuchar una predicación sobre la humanidad de Cristo en las iglesias. ¿Has escuchado a alguien hablarte sobre lo que significa para ti hoy que Jesús fue hombre? Sabemos que significa que sea Dios. Lo adoramos y le oramos. Pero porque Él fue hombre, podemos seguirlo. Si Él no hubiera sido un hombre como nosotros, sería imposible seguirlo. Eso es muy importante. Y eso es precisamente lo que el libro de Hebreos presenta, a Jesús como hombre. Podríamos decir que una de las frases claves de este libro es, consideren a Jesús, porque aparece en Hebreos 3, verso 1, y aparecen palabras similares en Hebreos 8, verso 1, y en Hebreos 12, versos 2 y 3. En cierto sentido, puesto los ojos en Jesús y consideren a Jesús es el tema de esta carta. También podría considerarse otro tema de esta carta, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6, verso 1. La palabra mejor aparece alrededor de 13 veces en esta carta. Mejor sacrificio, mejor resurrección, mejor pacto, mejores promesas, mejor mediador. También se usan con frecuencia palabras como perfecto, celestial y eterno. Eternal. Otro tema podría ser entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10, verso 19. Podríamos decir que Hebreos se refiere a entrar en el lugar santísimo, a la comunión con Dios. Así que hay muchas cosas así en este libro que forman el tema de esta carta. Básicamente, esta carta revela que si miras a Jesús como hombre y como tu ejemplo, encontrarás en él el secreto de una vida victoriosa y de fortaleza espiritual. Necesitas el poder del Espíritu Santo y necesitas la palabra de Dios. No negamos eso, lo hemos visto muchas veces. Pero también necesitas ver a Jesús como hombre. And just in case Y por si acaso nos excedemos en enfatizar eso, emphasis on that, es porque en Hebreos capítulo 1 comienza diciendo que Jesucristo es Dios. so that sometimes when Yo escribí un libro sobre la humanidad de Cristo titulado Vivir como Jesús vivió. Y en el primer capítulo también necesité enfatizar que creo que Jesucristo es Dios, que incluso cuando estuvo en la tierra era Dios y la gente lo adoró. Porque cuando hablas solo sobre la humanidad de Cristo, la gente puede empezar a dudar.
¿Cree este hombre que Jesucristo es Dios? Y puedo ver que el autor de Hebreos tenía exactamente la misma preocupación. Pensó, si escribo sobre la humanidad de Cristo, ¿qué pensarán las personas? ¿Pensarán que no creo que Jesucristo es Dios? Por eso dedica un capítulo entero, el primer capítulo, para demostrar que Jesucristo es Dios. No dudamos eso. El problema es el desequilibrio. Él les escribe a estas personas diciendo, ustedes creen que Jesucristo es Dios, pero no creen que sea hombre. Y este es el libro que debemos estudiar en nuestra época. En Hebreos capítulo 1, el autor cita varios versículos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesucristo es Dios. Luego, en Hebreos capítulo 2, demuestra que Jesucristo también es hombre, nuevamente citando versículos del Antiguo Testamento. Estos son básicamente los temas de los dos primeros capítulos, así que vamos a estudiarlos. En Hebreos capítulo 1, verso 1, dice que en el Antiguo Testamento Dios habló a los padres por medio de los profetas en muchas partes y de muchas maneras. Sabemos que habló a través de visiones, profecías, sueños, palabras proféticas y las escrituras escritas. Y ahora, en estos últimos días, versículo 2, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo es la palabra de Dios. Eso significa que Dios está hablando. ¿Cuál es el mensaje? Jesús es el mensaje. Eso significa que su vida es el mensaje. En el Antiguo Testamento, Dios habló mediante palabras escritas. Ahora ha hablado a través de una persona. La aplicación práctica para nosotros es esta. Cuando salimos al mundo, Dios quiere hablar a otros a través de ti, por medio de tu vida y no solo por tus palabras. Tú eres el mensaje. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús fue el mensaje. Por eso se le llama el verbo hecho carne. Y esa palabra se hizo carne en Jesús. Ahora esa misma palabra debe hacerse carne en nosotros. Verso 2. Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que en Génesis 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Fue Jesús quien creó los cielos y la tierra. Eso es lo que quiere decir. Dice en el versículo 3, Él es Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En otras palabras, si quieres saber cómo es Dios, solo mira a Jesús. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Jesús también es quien sostiene el universo entero por la palabra de su poder. Todo el universo hoy es sostenido por la palabra del poder de Jesús. Dice el verso 3, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Ahora, ¿es realmente Dios o solo alguien superior a los ángeles? Eso es lo que continúa diciendo. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Bueno, podríamos decir, es superior que los ángeles porque ellos no son llamados hijos de Dios, pero nosotros sí somos llamados hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿Jesús es superior? Dice en el versículo 6. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En cuanto vemos la palabra adorar, sabemos que no se refiere a un ser creado, pues ningún ser creado tiene derecho a recibir adoración. Cuando Juan se postró ante un ángel, el ángel inmediatamente le dijo, no hagas eso, adora a Dios. No puedes adorar a Pedro, a un ángel, no puedes adorar a un arcángel, no puedes adorar a nada creado. Lo único en este universo que puede recibir adoración es Dios. Cualquiera que reciba adoración aparte de Dios está cometiendo un pecado terrible. Y leemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, la gente lo adoró muchas veces.
Una vez conté y se menciona 7 veces en los evangelios que la gente lo adoró. Esto demuestra sin duda alguna que aunque él renunció a los privilegios de ser Dios al venir a la tierra, en su persona seguía siendo Dios. Por eso en el verso 6 dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Así que el autor de esta carta cita el Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es Dios. Luego, al comparar a Cristo con los ángeles, dice en el verso 7, Él hace a sus ángeles vientos y a sus servidores llama de fuego. Pero en el versículo 8 vemos a Dios el Padre dirigiéndose a Jesús como Dios, diciendo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Este es un versículo del Antiguo Testamento que cita del Salmos 45, verso 6. El Padre llama al Hijo, oh Dios. Así que él cita estos versículos del Antiguo Testamento para demostrar la deidad de Cristo sin dejar lugar a dudas. Y luego, a partir del capítulo 2, el autor nos muestra la humanidad de Jesús y todas las aplicaciones prácticas que esa verdad tiene para nosotros. Es un libro maravilloso y es un libro muy lógico. Luego, aquí hay un versículo que muestra cómo vivió Jesús en la tierra como hombre. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando Jesús vivió en la tierra, vivió con todas las limitaciones de un hombre. Por eso necesitó ser ungido. Dios el Padre no necesita ser ungido. Y Jesús no necesitaba ser ungido cuando estaba en el cielo. Pero cuando vivió aquí en la tierra, tuvo que ser ungido para ser un ejemplo para nosotros. Y este versículo nos dice por qué Dios ungió a Jesús con óleo de alegría o gozo más que a sus compañeros. ¿Quiénes son sus compañeros? Sus compañeros somos tú y yo. Nosotros somos sus compañeros. Y Jesús fue ungido más que todos sus compañeros por una razón. Él amó la justicia y aborreció la iniquidad. Amó la pureza y aborreció el pecado. Hay una diferencia entre hacer la justicia y amar la justicia. No es solo que Él hizo justicia, sino que amó la justicia. Puedes lograr que un niño te obedezca diciéndole, si no obedeces, te castigaré. Él obedece, hace lo correcto, pero puede que no le guste hacerlo. Amar hacerlo es más que simplemente hacerlo. De la misma forma, debes aborrecer el pecado y no solo evitarlo. Por ejemplo, el SIDA es una de las enfermedades mortales que se obtienen hoy por medio del pecado sexual. Entonces, algunas personas evitan cometer adulterio por miedo a contraer SIDA. El pecado sexual no lo aborrecen, simplemente tienen miedo de contagiarse. De la misma manera, muchos que quieren robar no lo hacen porque temen a que los atrapen, no porque aborrezcan robar. De igual manera, uno puede evitar el pecado sin aborrecerlo. Puedes hacer justicia, pero puede que no la ames. Pero si deseas ser ungido con óleo de alegría, debes amar la justicia y aborrecer el pecado. Aquí lo dice, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría. ¿Y por qué Dios te ungió con óleo de alegría más que a otros? Porque amaste la justicia más que otros. Dios no hace acepción de personas. Un buen padre jamás tratará a su hijo mayor con más favoritismo que a sus hijos menores. Si es un buen padre, no habrá parcialidad en él. Lo que haga por su hijo mayor, lo hará por el segundo hijo, el tercer hijo, por su hija, por todos hará lo mismo. Ese es un padre piadoso. El Dios Todopoderoso es igual. La Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos sus hermanos menores y Jesús es el hijo mayor. ¿Es Dios parcial o no? Dios no es parcial. Eso significa que Él no hará algo por Jesús que no haría también por mí. Incluso yo, como padre, no trato a mi hijo mayor con parcialidad. ¿Cómo podría Dios ser parcial? Esto me demuestra una cosa, que todo lo que Dios hizo por Jesús, lo hará por mí. ¿Tienes esa fe?
Esta es una de las grandes verdades que descubrimos al comprender acerca de la humanidad de Cristo y el hecho de que es nuestro hermano mayor. Él fue ungido con óleo de alegría no porque fuera el Hijo de Dios. Si se hubiera escrito que Jesús fue ungido con óleo de alegría porque era el Hijo de Dios, entonces, ¿dónde quedo yo? Eso no me daría esperanza ni ánimo. Pero cuando dice que Dios lo ungió porque amó la justicia y aborreció la iniquidad, eso me da esperanza. Y entonces digo, Señor, obra en mi corazón a través del Espíritu Santo, para que no solo practique la justicia, sino que la ame, y para que no solo evite el pecado, sino que lo aborrezca. Y mientras más ame la justicia y más aborrezca el pecado, más se llenará mi vida del gozo del Espíritu Santo. El reino de Dios, que es justicia y gozo en el Espíritu Santo, vendrá a mi corazón. Así que esta es una muy buena oración para todos nosotros. Señor, quiero amar la justicia y aborrecer el pecado. No quiero solo hacer justicia y evitar el pecado. Quiero amar la justicia y aborrecer el pecado. Así es como seguimos los pasos de Jesús. Verso 10. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Estas son las palabras que se refieren a Jesús, estableciendo su deidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Jesucristo es quien creó los cielos y la tierra. Verso 12. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo. Jesucristo es el mismo. Lo repite en Hebreos 13, verso 8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. También lo menciona aquí en Hebreos 1, verso 12. Tú eres el mismo. Verso 13. ¿Y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra? Jesús es exaltado por encima de todos ellos. Ahora dice en Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Verán, algunos de nosotros no estamos en peligro de rechazar la palabra de Dios. No creo que rechacen alguna de las cosas que han oído en estos días. Creo que la mayoría de ustedes están felices de aceptarlas. Y creo que la mayoría de ustedes están emocionados de escuchar estas maravillosas verdades de este libro. Algunos pensaban que era aburrido y han descubierto que no lo es. Creo que son sinceros y están emocionados de escuchar estas cosas. Tu peligro no está en rechazar la palabra de Dios, sino en descuidarla e irte a la deriva. Yo trabajé en un barco y sé lo que es irse a la deriva. Cuando un barco se detiene en un puerto, si no se echa el ancla, se irá a la deriva, porque hay una lenta corriente bajo la superficie del mar que lentamente empuja el barco. Lentamente. No es rápido, es muy lento. Puede tardar 1 hora en moverse 30 metros de aquí para allá. Es tan lento que casi no se ve que se está moviendo. Pero si lo dejas así por la noche, cuando despiertas a la mañana siguiente, estarás muy lejos de donde estabas. A esto se le llama irse a la deriva. Y el peligro no está en que rechacemos la palabra de Dios, sino que por negligencia podemos irnos desviando poco a poco. Y cuando nos desviamos, ya no amamos la justicia como hace 1 año, ya no odiamos el pecado como hace 1 año, y ya no amamos al Señor como hace 1 año. Todo se ha ido porque poco a poco nos hemos desviado. Y si sientes que tu vida se aviva cada vez que vas a alguna reunión de avivamiento, o cuando algún siervo de Dios viene y predica un mensaje poderoso, tú te emocionas, pero luego el resto del tiempo estás a la deriva. Y luego viene otro siervo de Dios y te emocionas de nuevo, pero luego otra vez te desvías. Esa no es la voluntad de Dios para ti. La voluntad de Dios es que seas constante y progreses, no que retrocedas. Para evitar desviarte, en Hebreos 2, verso 1 dice lo que debes hacer. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Si no prestas mucha atención a lo que has escuchado, te vas a desviar. Presten mucha atención específicamente en el libro de Hebreos. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces citamos esas palabras a los incrédulos. ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande?
Es un versículo muy popular en las reuniones evangelísticas, pero ¿saben que eso está escrito para los creyentes? Sí, para ustedes, creyentes. Y dice, ¿cómo escaparemos? Él no le está diciendo a otra persona, ¿cómo escaparás? Así es como se predica a veces en una reunión. ¿Cómo escaparás? Pero aquí el autor dice, ¿cómo escaparemos? Dice, si descuidamos, no si rechazamos. No somos personas que rechazamos la salvación. La descuidamos así como la gente descuida la Biblia. ¿Saben que es posible estudiar en un instituto bíblico y descuidar la Biblia? Claro, no es rechazarla, sino descuidarla. Es posible ser cristiano y descuidar las escrituras. Y al descuidarla, eso significa que no te das cuenta de la fantástica salvación que Dios nos ha provisto y la descuidamos. Y es por eso que tantos creyentes ni siquiera han buscado obtener la victoria sobre el pecado, porque han descuidado esta salvación, la salvación del poder del pecado. ¿Alguna vez has escuchado ese evangelio? ¿Han escuchado sobre la salvación de la pena del pecado, de ir al infierno? Pero ¿qué pasa con la salvación del poder del pecado? ¿Han descuidado esa salvación? De eso se está hablando aquí. Dice en el verso 4, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo. Luego el autor pasa a hablar sobre la humanidad de Cristo. Dice que el mundo que ha de venir no será gobernado por ángeles, sino por el hombre. En Hebreos 2, versículo 6, cita el Salmo 8, verso 4, que es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que te intereses por él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Pero hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, todas las cosas no están sujetas bajo los pies del hombre. ¿Acaso los leones están bajo nuestros pies? No, huimos cuando vemos un león. ¿Están los cocodrilos bajo nuestros pies? Una vez estuvieron bajo los pies de Adán, pero hoy huimos de ellos. Y miramos tantas cosas y decimos, nos hemos convertido en esclavos en un mundo en el que se suponía que gobernaríamos. Versículo 8, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Incluso el diablo anda por ahí suelto con todos sus demonios. Pero si vemos al hombre Jesús, en Jesús este versículo ya se ha cumplido. Ese es el punto cuando el versículo 6 dice que es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles se refiere a Jesús, quien fue hecho por un breve tiempo un poco inferior a los ángeles. Verso 7, lo has coronado de gloria y honor y todo lo has sujetado bajo sus pies. Y como Jesús es nuestro hermano mayor, este es el lugar al que Dios quiere llevarnos también a nosotros. Lo que Dios hizo por su Hijo primogénito, lo hará por todos nosotros, sus hijos e hijas menores. Si te conviertes en un hermano o hermana menor de Jesús, entonces todo lo que Dios hizo por su Hijo mayor lo hará por nosotros, porque Dios no tiene parcialidad. Así que este versículo en realidad se refiere a Jesús. Se ha identificado completamente con la raza humana. Él es el Hijo del Hombre, de quien dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y el Salmo 8 habla precisamente de él. ¿Y por qué fue hecho un poco inferior a los ángeles? Versículo 9, a causa del padecimiento de la muerte. Los ángeles nunca mueren, pero Jesús tuvo que morir y eso fue lo que lo hizo inferior a los ángeles. Adán, cuando fue creado, no podía morir, así que no era inferior que los ángeles. Pero cuando comió del árbol prohibido, entonces se volvió inferior que los ángeles y tuvo que morir. Así que el hecho mismo de que Jesús muriera como hombre demostró que tomó un lugar inferior a los ángeles, pero ya no más. Él resucitó de entre los muertos y ahora está por encima de los ángeles. Todo está bajo sus pies. Y cuando nos relacionamos con Jesucristo, aunque en este momento estemos por debajo de los ángeles y vayamos a morir, un día estaremos por encima de ellos si estás conectado con Cristo. Y si eres uno de sus hermanos menores, es un lugar maravilloso. Antes de pasar al siguiente versículo, quiero mencionar algo que dice en el verso 9. Jesús probó la muerte por todos por la gracia de Dios. ¿Alguna vez has pensado en ese versículo?
¿Jesús necesitó gracia para ir a la cruz y morir? Nosotros sabemos que necesitamos gracia para perseverar hasta el final, para vencer, vivir en victoria y hacer la voluntad de Dios. ¿Pero acaso Jesús la necesitó? Sí. Este versículo dice que cuando se hizo hombre, lo hizo por la gracia que recibió. De hecho, la primera persona de quien se dice en la Biblia que la gracia de Dios estaba sobre él es Jesucristo. Lucas 2, verso 40. En la Biblia nunca se lee de que la gracia de Dios estuviera sobre alguien hasta que llegamos a Lucas 2, verso 40. Y la siguiente vez que leemos que la gracia de Dios estaba sobre alguien es en Hechos capítulo 4, refiriéndose a la gracia sobre los discípulos de Jesús. Que la gracia esté sobre alguien significa que está bajo la gracia. Romanos 6, verso 14. Eso sucedió solo después de que Jesús vino. Así que Jesús recibió la gracia. Lo leemos en Lucas 2, verso 40. También en Hebreos 2, verso 9. Y eso nos enseña que la gracia no puede significar el favor inmerecido de Dios. Mucha gente piensa que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Jesús ciertamente no recibió un favor inmerecido de Dios. Él recibió cada parte del favor de Dios. La gracia no es el favor inmerecido de Dios. La gracia es la ayuda y el poder de Dios, y Jesús la necesitó como hombre. Así que el autor de Hebreos ya demostró la deidad de Cristo en el capítulo 1, y ahora está demostrando la humanidad de Cristo y cómo Jesús fue exactamente como nosotros. Para eso, Él necesitaba la gracia. Dice en el versículo 10, porque convenía que aquel, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos del autor. Está hablando de Jesús, de la salvación de ellos. ¿Cómo nos hacemos perfectos? A través del sufrimiento. ¿Cómo se hizo Él perfecto? A través del sufrimiento. ¿Qué significa perfecto? Necesitamos entender esta palabra porque aparece varias veces en el libro de Hebreos. No perfecto en el sentido de imperfecto y luego perfecto. No, perfecto en el sentido de completo. Por ejemplo, un vaso está vacío, pero cuando lo llenamos está completo. Así que no es aquel vaso que está lleno de agua sucia y ahora pongamos agua limpia. No, no había agua sucia, en otras palabras, pecado en Jesús. Entonces, ¿de qué manera Él estaba vacío? Dice que se despojó a sí mismo en Filipenses 2, verso 7. Jesús nunca tuvo que obedecer a nadie cuando estaba en el cielo. Nunca había obedecido a un padre y a una madre como tenemos que hacerlo nosotros. ¿Dónde tuvo Dios la experiencia de obedecer a un padre y a una madre terrenal? Nunca la tuvo. ¿Dónde tuvo Dios la oportunidad de sudar y trabajar arduamente? No tenía que hacerlo en el cielo. Entonces, ¿cómo puede un hombre así ser nuestro capitán? Jesús, para convertirse en nuestro capitán, se hizo exactamente como nosotros y se sometió a un padre y a una madre terrenal. Llevó agua del pozo para ellos, molió cosas para su madre y trabajó duro, sudó, se cansó y durmió. Pasó por todas nuestras experiencias humanas a través del sufrimiento. Y así, poco a poco, el vaso de agua se llenó. Eso significa que pasó por todas las experiencias humanas por las que nosotros pasamos y las completó todas a través del sufrimiento. Nuestra vida en la tierra es una vida de sufrimiento y Él la vivió de la misma manera. Dice el verso 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Jesús nos santifica y nosotros somos santificados, y su Padre se ha convertido ahora en nuestro Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 11. Yo no soy hijo de Jesús, soy hijo de Dios y hermano de Jesús. A veces los cristianos dudan mucho en decir que somos hermanos menores de Jesús. Pero la Biblia dice claramente en Romanos 8, verso 29, Dios predestinó que Jesucristo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Luego, en Hebreos 2, verso 12, leemos una cita del Antiguo Testamento que es del Salmo 22, verso 1. Este es el Salmo de la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice en el verso 12, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quiénes son estos hermanos? Nosotros. Por cierto, siempre que se usa la palabra hermanos, también incluye a las hermanas. Y luego en el verso 13 se cita Isaías 8, verso 18. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado.
Luego continúa diciendo en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. Esa fue la única manera en que pudo identificarse con nosotros y es la única manera en que podía morir. Y por medio de la muerte le arrebató a Satanás el poder de la muerte que tenía. ¿Sabías que Satanás tuvo el poder de la muerte durante todo el tiempo del Antiguo Testamento? Él tenía las llaves de la muerte. Adán se las entregó. Y Jesús vino, murió y le quitó esas llaves a Satanás. Ahora Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte. Apocalipsis 1, verso 18. Eso significa que si eres un hijo obediente de Dios, no puedes morir hasta que Jesús abra la puerta. Alabo a Dios por eso. Nadie ni nada puede matarme, ni un accidente, ni el cáncer, ni un fundamentalista religioso. Nadie puede matarme hasta que Jesús abra la puerta de la muerte para mí y me diga, hijo mío, entra. Me da una tremenda confianza saber que el poder de la muerte le ha sido quitado a Satanás. Y Jesús tuvo que morir para tomar las llaves de la muerte. Eso significa que Él murió, fue sepultado y venció a la muerte. Y cuando venció a la muerte, las llaves de la muerte le fueron quitadas al diablo. Porque el diablo tenía el poder de la muerte. Porque el hombre había pecado. El hombre se entregó al diablo en el Edén. Y ahora que Jesús ha tomado las llaves, dice el verso 15, Él quiere librar a los que han vivido toda su vida con temor a la muerte. ¿Sabes que toda la humanidad vive con miedo a la muerte? Siempre tienen miedo. ¿Es esta enfermedad muy grave? ¿Es cáncer? ¿Qué enfermedad es esta? Podría morir. Me haré un chequeo. Está bien, hazte un chequeo, pero no vivas con miedo a la muerte. Si eres un hijo de Dios y eres un discípulo de Jesucristo, no tengas miedo a la muerte. Si has entregado todo a Cristo y ya no tienes otra ambición por el resto de tu vida que no sea hacer la voluntad de Dios en la tierra, quiero decirte que nunca tendrás que temer a la muerte ni por un solo momento. ¿Crees que un terremoto vendrá a medianoche mientras duermes y te enterrará? ¿O crees que Jesús se ha dormido y alguien más ha tomado las llaves de la muerte? No, es imposible. Él tiene la llave de la muerte. Así que puedes dormir en paz, mi hermano y mi hermana. Debí haberte dicho esto ayer. En fin, puedes dormir en paz esta noche. La llave de la muerte está en las manos de Jesús. En el verso 16 se nos dice nuevamente que Jesús no se hizo como los ángeles. Los ángeles también cayeron en pecado, Satanás y los demonios. Pero Jesús no se hizo ángel para salvarlos. ¿Has oído eso? Satanás y los demonios pecaron y Jesús no se hizo un ángel para salvarlos. Pero cuando el hombre pecó, Él se hizo hombre para salvarlos. Y si quieres saber por qué, creo que la razón es porque Satanás pecó por su propia voluntad, mientras que Adán pecó incitado por Satanás. Así que hay una diferencia. Dice en el verso 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Por favor, recuerden esto. La humanidad de Cristo es exactamente como la tuya, excepto por el pecado. Él no tenía naturaleza pecaminosa ni pecó jamás. Pero por lo demás, su humanidad es exactamente como la tuya y la mía. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Verso 17. A fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación. Propiciación significa satisfacer a Dios al hacer una expiación por nuestros pecados. Dice en el verso 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Verás, él no podía ayudarnos en la tentación si él mismo no ha sido tentado. Es algo así. Supongamos que un ángel del cielo viniera a enseñarme a nadar y me llevara a un río, volara sobre él y me dijera, sígueme. Yo trato de volar y caigo directamente y le digo, oye, no puedo seguirte.
Puedo admirarte si sigues volando de un lado a otro sobre el río. Puedo sentarme a admirarte, pero no puedo seguirte. Si quieres que te siga, primero deshazte de tus alas y toma un cuerpo como el mío, el cual es atraído por la gravedad. Entonces ahí sí puedes enseñarme a nadar y puedes decirme que te siga. De la misma manera, si Jesús hubiera venido a la tierra como Dios, viviendo en perfecta pureza y sin pecado, y dijera, síganme, yo le diría, Señor, no puedo seguirte. Tú eres Dios, eres santo y no puedes ser tentado. Yo soy tentado y arrastrado por el pecado todo el tiempo. La ley de la gravedad me está atrayendo hacia abajo. Si quieres ser un ejemplo para mí, Señor, vuélvete como yo. Sé tentado como yo. Y siente la atracción de la tentación, siente la atracción de la gravedad. Vénsela y sé un ejemplo para mí. Y Jesús dice, eso es lo que hice. Vine igual que tú. Sentí la atracción de la tentación. Busqué el poder del Espíritu Santo. Busqué gracia para vencer esa atracción y viví en pureza. Sígueme. Y yo digo, Señor, ¿de verdad quieres decir que venciste? ¿No volaste por este mundo como un ángel con alas? No, Él dice que venció. Y ahora Él nos pide vencer la tentación exactamente como Él la venció. Apocalipsis 3, verso 21. Recuerdo cuando mis ojos se abrieron a esta verdad hace unos años. Lloré y dije, Señor, nunca pensé que te harías exactamente como yo. Tú descendiste hasta mi nivel tan bajo. Pensé que habrías venido a un nivel ligeramente por encima del mío. Pero ahora que comprendo que me amaste tanto que te hiciste como yo y fuiste tentado como yo para ser mi ejemplo, quiero seguirte todos los días de mi vida. Esta gloriosa revelación de que Jesús fue hecho exactamente como yo cambió la dirección de mi vida. Y saben, cuanto más la he proclamado, más me daba cuenta de que los cristianos a mi alrededor se oponían con uñas y dientes a esta verdad. El diablo odia esta doctrina porque sabe que te llevará a la victoria. Él sabe que es el secreto de la piedad, que Dios se manifestó en la carne. Y Él no quiere que seas piadoso. Te daré mi testimonio. El secreto de la piedad cambió mi vida. Cambió mi vida familiar. Cambió mi ministerio. Cambió las vidas de las personas que ministré. Y cambió la vida familiar de las personas a las que ministré. La Biblia se convirtió en un libro nuevo para mí y vi cosas maravillosas en las Escrituras que nunca antes había visto. Vi que Jesús se hizo como sus hermanos en todo y fue tentado como yo y sufrió como yo. Oh Señor, qué gran ejemplo. Bajo el Antiguo Testamento nunca tuvieron un ejemplo, solo tenían mandamientos, pero ahora tenemos un ejemplo. Aleluya. En Hebreos 3, verso 1 dice, por tanto, hermanos santos, se refiere a nosotros, los cristianos, participantes del llamamiento celestial. Consideren a Jesús. Ese es realmente el mensaje de este libro. Consideren a Jesús. Piensen en Él. Ojalá pudiera proclamar esto a cada grupo cristiano del mundo. Hermanos santos, ¿tienen un llamamiento celestial? ¿Quieren vivir de acuerdo con ese llamamiento celestial? ¿Quieren ser un hermano santo o una hermana santa, como dice Hebreos 3, verso 1? ¿Quieren vivir una vida santa? ¿Quieren vivir una vida celestial? Aquí está la respuesta. Consideren a Jesús, quien se hizo como ustedes. Dicen los versos 1 y 2, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel a lo que lo designó, como también lo fue Moisés. Pero Jesús es mayor que Moisés, porque Moisés es solo como una parte de la casa, mientras que Jesús es el constructor de la casa. Y más adelante hay una cita del Antiguo Testamento en el verso 7. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y luego en Hebreos 3, verso 12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes. ¿A quiénes se está refiriendo? A ustedes, los hermanos santos, ustedes, los participantes del llamamiento celestial.
Tengan cuidado de que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad que no pueda creer que Jesús vino exactamente como ustedes. ¿Tienes ese corazón malo de incredulidad que no puede creer? ¿Tienes complicaciones teológicas y todo tipo de cosas que el diablo pone en tu mente porque quiere que vivas una vida derrotada? Sé que Dios me dio esta revelación en un momento en que estaba completamente derrotado. Estaba harto y cansado de mi vida de derrota y clamaba a Dios día y noche diciendo, Señor, no sé cuál es la respuesta. Soy un predicador, pero estoy derrotado por el pecado en mi vida interior. Estoy derrotado en mis palabras, en mis pensamientos y en mi vida familiar. He nacido de nuevo, he sido bautizado en agua, bautizado en el Espíritu y hablo en lenguas, pero estoy derrotado. Y hablo en lengua, Señor, pero estoy derrotado. Muéstrame el secreto. Entonces el Señor me lo mostró y lo creí y cambió mi vida. Tengan cuidado, mis santos hermanos, participantes del llamamiento celestial. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad que no pueda creer lo que Dios dice. Porque si tienes un corazón incrédulo, puedes apartarte del Dios vivo y entrarás en una vida pecaminosa y nunca obtendrás la victoria en tu vida. Pero en lugar de apartarnos, el verso 13 nos da otra opción. Exhórtense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy. Como dice en Santiago 4, verso 14, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Tú no sabes si vivirás mañana. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello mañana. Pero el hoy es mío y estoy vivo. Así que déjenme hacer algo. Animaré a alguien o exhortaré a alguien hoy. En el contexto de este capítulo, eso significa animar a alguien a considerar a Jesús, quien se hizo como nosotros. Ese es nuestro llamado cada día, exaltar a Jesús con nuestra vida, para que nuestro comportamiento, conducta y palabras siempre digan, miren a Jesús y miren qué maravilloso Salvador es Él. No solo perdonó mis pecados, sino que cambió mi vida. Ha cambiado mi vida familiar. Me ha llenado del gozo del Señor de modo que puedo regocijarme siempre. Me ha quitado el miedo a la muerte. Considera a Jesús. Cada día de tu vida debe ser un desafío, una exhortación y debes animar a otras personas. Cuando la gente vea tu rostro, incluso si no dices nada, deben ver algo de la gloria de Dios en él. ¿De acuerdo? Hebreos 3, verso 13 nos advierte que solo se necesitan 24 horas para convertirse en un descarriado. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita para apartarse? 24 horas. Por eso necesitamos exhortarnos y animarnos unos a otros cada día. Tenemos una responsabilidad. No digas como Caín, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Si somos guardianes de nuestros hermanos y hermanas, si ves que alguien tropieza, anímalo. Si ves que alguien se está alejando, levántalo. Y si no tienes a nadie que te anime o te exhorte, recuerda que siempre tienes al Espíritu Santo. ¿Sabes la cantidad de veces que el apóstol Pablo me ha exhortado? Y tú dirás, ¿cómo? A través de la Biblia. Pedro, Santiago y Juan también me han exhortado, porque hubo momentos en los que alguno de mis hermanos no estaba disponible. Entonces, leyendo la Biblia, Pedro me exhortó. ¿No es maravilloso? Cuando lees la Biblia, tienes a Pedro, Santiago y Juan en tu habitación. ¿Por qué no dejas que te exhorten en lugar de mantenerlos encerrados en el armario? Necesitas leer la Biblia mucho más de lo que lees otros libros sobre la Biblia. Te lo aseguro. Yo he leído la Biblia mucho más de lo que he leído los libros sobre la Biblia. ¿Saben? Quiero hablar con mi esposa que con otras personas que me cuentan cosas sobre mi esposa, ¿verdad? Así que no quiero saber lo que todos los grandes eruditos dijeron sobre Pedro, Santiago y Juan. Quiero hablar con ellos directamente. ¿Por qué quieres leer lo que otros eruditos dijeron sobre Pedro, Pablo y Juan? Déjame leer directamente lo que ellos me dicen. Esta es obra del diablo.
hacer que estudies lo que otras personas dicen sobre tu esposa en lugar de hablar directamente con tu esposa. Aquí está, léelo. Permíteles que te exhorten. Hebreos 3, verso 14 nos dice, somos hechos partícipes de Cristo. Sí, hay un gran sí ahí. Como somos partícipes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin, firmes hasta el final, tienes que perseverar hasta el final. Y si no lo crees, aquí se nos da un ejemplo de por qué debes perseverar hasta el final. No se trata solo de empezar bien. Mucha gente empieza bien en los Juegos Olímpicos, pero no terminan. ¿Alguna vez has visto a alguien recibir un premio por empezar bien? Nunca he oído hablar de eso. Siempre reciben un premio por terminar bien. Y por si no lo crees, aquí nos da un ejemplo del Antiguo Testamento de personas que comenzaron bien pero no terminaron. ¿Quiénes son? Las personas que salieron de Egipto. Se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento el ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto pero nunca entraron en Canaán. Son como personas que comenzaron la carrera de maratón y nunca la terminaron. Empezaron maravillosamente, tocaron el pandero y tuvieron una gran reunión de alabanza y adoración, pero nunca terminaron la carrera. Léelo en Éxodo capítulo 15. Y dice en el verso 16, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Pero Dios se enojó con ellos durante 40 años porque no creyeron en Él. Él está hablando de creer en Él. Dios dice algo y tú no lo crees. Dios les dijo, los llevaré a la tierra de Canaán, y ellos no le creen. Dios estuvo enojado con ellos durante 40 años, pero ¿les dio Dios comida en esos 40 años? ¿Sí o no? Sí. ¿Les dio de beber? Sí. ¿Hizo milagros por ellos? Sí. Cuando Dios está enojado contigo, ¿te da comida? Sí. Cuando Dios está enojado contigo, ¿te da de beber? Sí. ¿Hará milagros por ti? Entonces, si Dios hace milagros por ti, ¿prueba que está contento contigo? No necesariamente. Puede que todavía esté enojado contigo. Puede que testifiques. Dios hizo un tremendo milagro por mí, pero ¿sigue enojado contigo o está contento? ¿Cuándo está contento contigo? No cuando hace milagros por ti, sino cuando entras en la tierra de Canaán y pones a esos gigantes bajo tus pies. Ahí es cuando Él está contento. Que tengas milagros o no, no es lo principal. No me impresiona la gente que dice, hermano, recibí maná del cielo todos los días durante 40 años. ¿De qué sirve, hermano? Dios está enojado contigo. O los que dicen, una serpiente me mordió y vi esta serpiente de bronce y fui sanado inmediatamente. Tal vez sea cierto, pero Dios sigue enojado contigo. ¿De qué sirven todos estos milagros? Yo quiero saber, ¿has puesto a los gigantes de Canaán bajo tus pies? ¿Has puesto la ira, la lujuria, la amargura, los celos, todo bajo tus pies? Si no lo has hecho, no me hables de tus milagros. No me interesa. Dios está enojado con la gente que no avanza en la fe para poseer lo que Él les ha ofrecido, la tierra prometida. En Hebreos 3, verso 19 leemos, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y luego dice en Hebreos 4, verso 1, por tanto, temamos. Esto se aplica a nosotros, ya que Dios nos ha dado una promesa de entrar en su reposo. ¿Qué significa eso? El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Romanos 6, verso 14. Es una promesa. Puedes entrar en esa tierra de reposo. Lo opuesto del reposo es la agitación, la derrota y las experiencias de altibajos. El reposo es algo estable. No son altibajos constantes. Hay una tierra de reposo y hay una vida de reposo. Y debes temer no entrar en ese reposo, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, el Evangelio, como también a ellos. En el capítulo 4, verso 2, ¿cuáles fueron las buenas nuevas que escucharon? En Éxodo capítulo 3 leemos que esa promesa tenía 2 partes. Los sacaré de Egipto y los llevaré a Canaán. Eran 2 buenas nuevas. Y dice que la oyeron, pero solo experimentaron la mitad de ella. Y el peligro es que nosotros también oímos, tus pecados pueden ser perdonados y puedes vencer el pecado. Y experimentamos solo la mitad de ellas. Temamos no entrar en esta vida de victoria que a ellos les fue prometida y que no lo lograron. Simplemente estaban absortos en milagros, voces del cielo y sanidades, pero nunca entraron en la tierra que Dios les prometió. Y tú también puedes estar absorto en sanidades, milagros, visiones y voces, pero no estás venciendo el pecado. Ese es el tema de este libro.
¿Por qué no pudieron los israelitas entrar en la tierra? Porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Por eso no pudieron entrar. Josué y Caleb escucharon y creyeron. Por eso dice el verso 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La voluntad de Dios es que entremos en el reposo. Luego, en el verso 4, usa el ejemplo del séptimo día, que también es una representación del reposo. Dice que mucho antes de entrar en Canaán, Canaán ya era una representación de entrar en el reposo. Pero mucho antes de eso, cuando Adán fue creado, su primer día fue un día de reposo, porque fue creado en el sexto día. Versículo 4, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Verso 5, y a la gente les dice, no entrarán en mi reposo. Verso 6, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron, Dios nos da una oportunidad. Hoy. En el Evangelio, la palabra siempre es hoy, no mañana, ni ayer. Es hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Dios te está llamando a una vida mucho más elevada de lo que has experimentado hasta ahora en el libro de Hebreos. Así que no endurezcas tu corazón. Di, Señor, quiero entrar en esta vida de reposo. Verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo en la tierra de Canaán, no se hablaría después de otro día. Hay otro reposo. La tierra de Canaán es solo una representación de esta vida de victoria que se nos ofrece. Verso 9, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Una vida de reposo es lo que Dios te promete. Verso 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Esto significa que Dios trabajó y trabajó durante 6 días y luego descansó. Él está usando eso como una ilustración. ¿Sabes cuándo entrarás en el reposo? Cuando tú también dejes de trabajar. Cuando piensas que por tus propios esfuerzos podrás vencer el pecado algún día, siempre serás derrotado. Considera el ejemplo de los discípulos tratando de pescar y esforzándose toda la noche, pero no pescaron nada. Cuando llegas al reposo y dices, Señor, toda mi vida me he esforzado, pero nunca he obtenido la victoria. Tú tienes que hacerlo por mí. Así es el hombre con la ley. La ley es el hombre tratando de hacer algo por Dios. La gracia es Dios haciendo algo por el hombre. Cuando dejas de luchar, entrarás en este reposo. Ese es el secreto. Verso 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Confiemos en Dios hoy y digamos, Señor, por favor, tráeme a esta vida de reposo. Hay algo que no he experimentado en la vida cristiana y lo quiero. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Primero entramos en el reposo del perdón de nuestros pecados, y luego podemos entrar en el reposo de la victoria sobre el pecado. Oremos.